tratando en este video la teoría de Kant acerca de lo bello, podemos empezar preguntándonos en qué condiciones nosotros decimos que algo nos resulta bello, por ejemplo. Por ejemplo, no diríamos que algo es bello porque se trata de una mesa, o porque se trata de un rostro, o porque necesariamente se trata de un fenómeno climático. No decimos que algo es bello por lo que es ese algo, porque no decimos que nos parece bello un florero porque es un florero, o porque el florero es de bronce. No aludimos al material del cual está hecho el florero para decir que por eso, y solo por eso, el florero nos parece bello, y tampoco alegamos un fin, una utilidad. No decimos que el florero nos parece bello porque puesto en cierta mesita va a adornar el living. Es decir, nosotros cuando queremos explicar por qué algo nos parece bello, sabemos que eso no se debe a lo que es conceptualmente ese objeto, ni a la utilidad o al fin o al propósito que nosotros intencionamos respecto de ese objeto. Esto Kant precisamente lo considera con claridad. Entonces, cuando uno quiere entender la teoría de Kant acerca de la belleza, comenzando la crítica del juicio, que se ocupa justamente de la belleza, de lo sublime, de la finalidad, es decir, de los juicios teleológicos que implican finalidad o alusión a un cierto fin, es muy importante atender las primeras páginas. Kant, en la crítica de la razón práctica y además en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ya alude a un cierto sentimiento que es el sentimiento de respeto. Y lo distingue porque dice que el sentimiento de respeto no nace en una inclinación, en una causa externa, sino que es el sentimiento que se origina en la propia racionalidad cuando se comprende la necesidad de una cierta acción por respeto a la ley, y ese respeto, ese sentimiento de respeto surge por entender que la necesidad de esa acción o que la necesidad de ese actuar obedece a que esa necesidad es conforme a una exigencia verdaderamente racional que la ley moral explicita normativamente, conceptualmente. Este sentimiento de respeto entonces no está fundado fuera de nosotros, está fundado en la propia racionalidad, y este sentimiento surge cuando una acción es reconocida como necesaria porque está implicada racionalmente por lo que es la exigencia moral. Este es un sentimiento del cual habla Kant en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, sobre todo. Pero en las primeras páginas de la crítica del juicio, Kant también alude a la facultad de sentir, distinguiéndola de las otras dos facultades, la facultad de conocer y la facultad del querer. La facultad de conocer va a estar asociada al entendimiento, a las condiciones de receptividad de lo real, que van a ser en nuestro caso las intuiciones puras y a priori, es decir, con independencia de cualquier experiencia, las intuiciones puras y a priori del espacio y del tiempo.
Lo cual significa que para que nosotros podamos recibir algo, ese algo se tiene que temporalizar y se tiene que espacializar. Por lo tanto, ese algo se tiene que sensibilizar. Nosotros recibimos un material sensible. Por otro lado, ese material sensible tiene que ser configurado, ordenado, esclarecido a través de ciertas categorías, es decir, de ciertas reglas lógicas que indican cómo configurar las cosas que se van convirtiendo en apariencias para nosotros. Apariencias en el sentido de fenómeno, en el sentido de lo que nos aparece tal como nosotros condicionamos que se nos aparezca lo que se nos aparece. Ahora, entre las categorías que pertenecen al orden puramente intelectual del entendimiento y las intuiciones puras del espacio y del tiempo que pertenecen al orden de la sensibilidad, que es el orden de la receptividad, Kant distingue el papel de la imaginación productiva. La imaginación no reproductiva, la que asocia, la que combina, la que está más ligada al acto creativo, sino la imaginación que cumple una función dentro de lo que es el proceso cognitivo. La imaginación produce lo que Kant denomina figuras de las categorías, es decir, figuras o figuraciones, imágenes sensibles, pero de las categorías que son inteligibles y que están dentro de la estructura trascendental de la razón pura, que precisamente se vincula con el entendimiento, que es la facultad que nos provee el conocimiento teórico, conceptual, de los fenómenos. Para Kant, al condicionar la realidad por nuestras propias condiciones de receptividad, lo que se produce es que no conocemos nunca la realidad tal como es en sí misma, sino que la conocemos tal como se nos aparece, condicionada por nuestras propias condiciones receptivas para poder acogerla y conocerla. Entonces, el papel de la imaginación productiva es fundamental porque el esquema, que es una figuración sensible, pero de una categoría, es el que orienta, ese esquema orienta hacia qué categoría hay que reconducir el material sensible para que justamente se configure adecuadamente respecto de esa categoría en cuestión. Podríamos decir que si por ejemplo tomamos el concepto de árbol, los individuos árboles particulares son al concepto empírico abstracto de árbol como los esquemas son a las categorías. Los ejemplos de árbol, que son los individuos particulares, guardan una relación análoga con el concepto abstracto de árbol en relación a la relación que tienen los esquemas trascendentales, que son figuraciones que produce la imaginación, de las categorías que son abstractas y están en la estructura racional trascendental desde la cual nosotros fundamentamos que lo que conocemos lo conocemos articulado necesariamente, al contrario de lo que pensaba Hume. Es decir, que en el proceso de cognición hay dos facultades activas, el entendimiento y la imaginación hace de enlace entre el material sensible y las categorías que tienen que configurarlo. Precisamente el esquema es un molde figurativo que de alguna manera permite reconocer qué tipo de material sensible tiene que ser configurado por qué tipo de categoría correspondiente. En este sentido, en el trabajo cognitivo, el entendimiento y la imaginación ejercen sus funciones y están bajo el yugo del objeto de conocimiento. Precisamente el conocimiento teórico y fenoménico determina que esto es un árbol, con lo cual el entendimiento, las categorías y la imaginación productiva cumplen cada una de estas facultades sus respectivas funciones al servicio
de que el objeto sea conocido tal como lo que es, tal exactamente en su quid, en su qué. Es decir, que el objeto es la regla que exige que el trabajo del entendimiento y de la imaginación se articulen precisamente para dar lugar al concepto empírico que representa adecuadamente eso que el objeto es. En este trabajo cognitivo, las funciones del entendimiento y de la imaginación productiva están subordinadas al servicio, dependiendo y delimitadas por la regla que el objeto representa en su qué. Y precisamente hay que conocer su qué. Conocer al objeto es decir qué es. En estas primeras páginas de la crítica del juicio, Kant dice que este conocimiento empírico que se tiene de la naturaleza no es una bolsa de conocimientos aislados, inconexos, sino que el conocimiento de la naturaleza va descubriendo que cada uno de los conocimientos particulares se enlaza de manera racional con los demás conocimientos. Es decir, que la representación cognitiva de la naturaleza es una representación articulada, sistémica. Y Kant dice, sentimos un placer, acá hay otro sentimiento, además del sentimiento de respeto, al cual yo hice referencia al principio, acá hay otro sentimiento. Sentimos placer viendo que la naturaleza puede representarse de manera conexa, de manera racional, como un sistema de conocimientos que componen una totalidad que a su vez está sustentada en un principio unificador. Entonces, hay un juicio que se hace cargo de tomar nota de este sentimiento placentero. Kant dice, cuando un juicio a algo particular lo subsume dentro de un concepto general, ese juicio determina a ese objeto particular. Yo digo, esto es un árbol. Este individuo, este arbolito, lo reconozco bajo el concepto de árbol. Ese es un juicio determinante. Pero además hay un juicio que se hace cargo de cómo somos afectados nosotros por las cosas que conocemos. Cómo somos afectados por las cosas que contemplamos, que observamos. Este juicio se hace cargo de cómo refluye hacia nosotros mismos la experiencia de estar ante un objeto. Y estos juicios, Kant los denomina juicios reflexionantes, porque reflexionan acerca de cómo somos afectados por las entidades reales que vienen a nuestro encuentro. Entonces, el juicio reflexionante toma lo particular, pero no lo subsume en un concepto general, sino que lo vincula con el modo en que somos afectados por eso particular. Ahora bien, este placer, este sentimiento de placer que sentimos al podernos representar la naturaleza de manera sistémica, interrelacionada, de manera racional y unificada en un principio supremo, de modo que las leyes empíricas de la naturaleza se articulan jerárquicamente en la unidad de un principio omniabarcante, este placer ya no tiene que ver con un gusto particular de cada uno de nosotros, tiene que ver con la propia estructura cognitiva. Por lo tanto, este sentimiento placentero es un sentimiento de validez universal. Kant dice, percibimos que la naturaleza que nosotros conocemos se adecua a esta aspiración del conocimiento, de la facultad de conocer, aspiración hacia el ideal de una comprensión, de un entendimiento racional, sistémico, interrelacionado, racional y unificado en un principio en el cual y desde el cual se jerarquizan de manera lógica y de manera causal
todas las leyes empíricas de la naturaleza. Esto Kant lo denomina finalidad. La finalidad siempre tiene relación a un fin. Ahora, el fin puede ser algo que yo me propongo hacer. En ese sentido, algo puede servirme, por ejemplo, en el ejemplo del principio, el ejemplo del florero, algo me puede servir para decorar un ambiente de mi hogar. Ese es un fin externo. Ahora, cuando yo veo un ser de la naturaleza, veo que ese ser no está constituido caóticamente, sino que está configurado con una interrelación de partes a favor de una armonía, de una homeostasis, de un funcionamiento armónico de la totalidad del organismo, y eso implica un sentido. Es decir, sabemos cuando estudiamos que cada órgano del cuerpo sirve para, ese sirve para no es una finalidad externa, es una finalidad intrínseca que en realidad está describiendo un orden amplio que abarca todo el organismo, y dentro de ese orden cada parte cumple una función solidaria con las demás funciones de los demás órganos, de las demás partes del cuerpo, que a su vez sirven a la conservación, a la nutrición, a la protección, a la prosperidad, al desarrollo, a la evolución de todo el organismo. Ahí también podemos hablar de finalidad, pero no es una finalidad extrínseca, es una finalidad intrínseca. Entonces, nosotros no podemos predicar como un concepto teórico atribuible intrínsecamente a la naturaleza que la naturaleza tiene un fin, pero sí podemos ver que tiene una organización interna, una finalidad en relación a la aspiración de nuestro entendimiento a un conocimiento sistémico, totalizador, articulado racionalmente y fundado en un principio desde el cual se jerarquizan todas las leyes de la naturaleza. Esta conformidad de la naturaleza a esta aspiración intelectual es una finalidad para el juicio reflexionante. No es una finalidad para el juicio determinante. Nosotros no podemos decir que conocemos que la naturaleza tiene cierta finalidad, pero la adecuación a esta aspiración cognitiva, esta conformidad es una especie de finalidad de un sentido organizacional interno de la naturaleza, como si estuviera concebido para adecuarse a nuestra aspiración de conocer de manera sistémica. Por eso Kant dice, es como si pensáramos que otra inteligencia distinta a la nuestra haya concebido la naturaleza de este modo para que se conformara a nuestras facultades cognitivas. Esta adecuación, el juicio reflexionante la piensa, no de manera determinante respecto a la naturaleza, pero la piensa como una finalidad intrínseca a la naturaleza, pero en relación a nuestras aspiraciones de conocer de esta manera totalizadora, sistémica, racional y unificada. Es decir, que ya Kant está pensando en que el orden de la naturaleza es un orden que remite a cierta inteligencia ordenadora, que además ha ordenado la naturaleza en conformidad con nuestra capacidad de conocerla y con nuestra aspiración a sistematizarla de manera unificadora, totalizadora y racional. Y esto para Kant proporciona un sentimiento de placer, que es un placer que otra vez no tiene que ver con una preferencia individual, sino que tiene que ver con una cierta finalidad intrínseca a nuestra estructura racional, que el juicio reflexionante la espeja en una finalidad de la naturaleza que no puede atribuirse a la naturaleza de suyo, pero que la refleja conforme a la finalidad que cognitivamente aspiramos en este tipo de conocimiento totalizador. Así que hay ese placer, es un placer de validez universal, no depende de una preferencia individual,
que puede ser contingente, tan contingente como decir que el florero me gusta porque me sirve para decorar el living. Entonces, cuando tiene Kant que caracterizar al objeto bello, también se va a valer de este concepto de finalidad. ¿De qué modo? Kant, lo vuelvo a decir, no va a decir que nosotros consideramos que algo es bello porque es cierto tipo de cosa, por su qué, por su quid. Algo no es bello porque es un árbol. Hay árboles bellos y hay árboles que no lo son. Y algo no es bello porque me sirve para tal cosa, porque cumple cierta utilidad. Esa utilidad me puede servir me puede significar utilidad a mí, me puede ser significativa a mí y en ciertas circunstancias, en otras circunstancias quizás no. Es contingente, es un gusto que está suscripto a condiciones externas, no a condiciones intrínsecas a mí. Kant lo que está buscando son los gustos de validez universal, los que van a reflejar cierta estructura racional y universal de nuestra manera de relacionarnos con las cosas, incluso de nuestra manera de sentirnos ante las cosas. De hecho, la belleza procura un sentimiento de placer. Ahora, Kant distingue muy bien la belleza, que va a tener validez universal, de las preferencias individuales que tienen que ver con el sabor de un helado o el color de un pullover, que tienen que ver con nuestra configuración material, contingente y no necesaria. A Kant le interesa el gusto que está fundado en estructuras universales, por eso ese gusto va a tener validez universal. Entonces Kant dice que cuando nosotros contemplamos un objeto que es bello, lo consideramos bello de manera desinteresada, no porque nos sirve para cierto fin, para cierto propósito, no porque lo subsumimos bajo un cierto concepto abstracto, no por lo que es, sino porque en nosotros produce, dice Kant, una cierta liberación, un cierto juego, dice Kant, entre la facultad de entender y la imaginación. En general las explicaciones suelen rodear esta frase porque el objeto bello, dice Kant, procura un libre juego entre la imaginación y el entendimiento. En este sentido, el objeto bello tiene una especie de finalidad respecto de este placer que sentimos ante el juego de la imaginación y el entendimiento que se activa ante el objeto bello. Pasa algo análogo a lo que sucedía con la finalidad de la naturaleza y nuestra aspiración a un conocimiento sistémico totalizador, interrelacionado racionalmente y sostenido en un principio unificador. Bueno, acá la finalidad del objeto bello es una finalidad que no es que tiene un fin determinado, pero es una finalidad en tanto conformidad al placer que sentimos cuando el entendimiento y la imaginación empiezan a jugar entre ellos. Ahora, ¿qué significa este libre juego entre la imaginación y el entendimiento? Bueno, vuelvo a decir, cuando nosotros conocemos, cuando el trabajo es cognitivo, es determinar qué cosa es esto, las funciones del entendimiento y de la imaginación productiva, no la reproductiva, la productiva, están al servicio y delimitadas por este propósito que implica el objeto. El objeto es la regla de este trabajo cognitivo. Hay que determinar qué es este objeto. Por eso el conocimiento es objetivo. ¿Qué pasa en la contemplación de un objeto que consideramos bello? ¿En qué consistiría la liberación de la facultad de entender y la liberación de la imaginación? Bueno, consiste en lo siguiente. La función conceptual de entender qué estoy contemplando se pone al servicio de que la imaginación haga pie en esto conceptual que se entiende, que es racional, que no es caótico, que no es arbitrario, que no es caprichoso, sino que el entendimiento conceptual permite ser tierra fértil
para que la imaginación haga pie en eso conceptual y vaya más allá del objeto. De modo tal de que el objeto se transforma en un significante que señala más allá de sí mismo y que permite que la imaginación no solamente juegue a asociaciones libres, sino que en el objeto bello esas asociaciones van expandiendo el horizonte de sentido que tiene la existencia, el horizonte de valor que tiene la propia existencia, la vida misma, la presencia del mundo. Es decir, el concepto que procura el entendimiento ahora se desliga del yugo del objeto y hace que el objeto sirva para que la imaginación haga pie y se lance desde el objeto a asociar y a proyectar nuevas significaciones que van expandiendo el horizonte existencial. Entonces, un rostro es un rostro, pero en ese rostro, cuando el rostro es bello, Kant dice, hay una forma, los objetos bellos, dice Kant, no lo son por la materia de la cual están hechos, ni por el concepto que significan, sino por cierta forma. Vamos a ver a qué se refiere Kant con esta forma. Una forma tal que hace que la imaginación haga pie en lo conceptual y pueda ir más allá de lo conceptual, pero no caprichosamente, divertidamente, juguetonamente, sino que permite nuevas analogías, permite descubrir nuevas semejanzas ocultas que profundizan el sentido de la existencia, que profundizan el sentido del ser. Es decir, el objeto bello nos abre al horizonte de la existencia ante el cual captamos la sobreabundancia de la vida, la dramaticidad de la vida y la dimensión dramática, libre e indelegable de nuestra propia travesía personal en la vida. Entonces, Kant dice, bueno, la belleza no es que le pertenece al objeto, es lo que nosotros le adscribimos desde el modo en que nos hace sentir el objeto bello, el placer que nos hace sentir. Como es un placer que depende de una estructura universal que es el juego entre la imaginación y el entendimiento, la belleza para Kant gusta universalmente, tiene valor universal, pero tiene un valor universal reflexionante, subjetivo, porque es el valor que implica que todos, que coincidimos en la misma estructura racional, vamos a coincidir en la experiencia del libre juego del entendimiento y de la imaginación. Pero bueno, nuevamente, creo que el modo de esclarecer qué significa este libre juego es que el entendimiento se desliga de las exigencias puramente objetivas y se libera porque se pone al servicio, qué metáfora, uno se libera cuando se pone al servicio, de que la imaginación, haciendo pie en algo real, no en algo arbitrario y caprichoso, sino en algo real, en el concepto que da el entendimiento de la cosa, del objeto bello contemplado, en ese pie, en ese terreno firme y conceptual, racional, la imaginación puede lanzarse y encontrar un horizonte existencial mucho más amplio y reencontrarse en nuevas asociaciones con el misterio del ser mismo, con el misterio de la propia existencia, con el misterio de la libertad, con el misterio de la travesía personal. Ahora bien, se dice que el concepto de belleza de Kant es formalista porque justamente lo único que hace Kant es aludir a cierta forma que tiene el objeto bello que permite todo este juego. Pero este juego no es un juego diletante, un juego porque sí. Es un juego que está implicado con una dimensión existencial del ser, con una dimensión existencial del propio acontecimiento de la belleza en el cual participamos contemplando el objeto bello. Entonces, quiere decir que en el objeto bello hay algo más que una simple forma que procura este juego, porque es un juego muy serio, es un juego dramático de contenido existencial. Quiere decir que en este objeto bello hay un contenido existencial, dramático, libre, inteligente, que por lo tanto refiere a cierta presencia, a cierta inteligencia, a cierto autor, a cierto alguien. Esto es lo que para mí le falta a Kant decir. No es simplemente una forma,
es cierta forma que procura una travesía existencial, que de alguna manera se espeja en algo existencial que tiene el objeto bello en sí mismo. Bien, hasta pronto.